Yagorakabam. In your eyes I see the sadness of your heart. Yagorakabam. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are searching for the light. Oh, a different story to heal your pain, 'cause you can get no relief. Yagorakabam. Daddy's tongue and mommy lies on the floor. And time after time you'll forget the tears you've cried. There are different sounds, quiet words about to come undone. Yagorakabam. Take my hand and calm me down for a while. For a while. Oh yeah. Yagorakabam. In your eyes I see the sadness of your heart. Yagorakabam. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are searching for the light. Oh, a different story to heal your pain, 'cause you can get no relief. Yagorakabam. Daddy's tongue and mommy lies on the floor. And time after time you'll forget the tears you've cried. There are different sounds, quiet words about to come undone. Yagorakabam. Take my hand and calm me down
In your eyes I see the sadness of your heart. By your side I feel your pain. This is something that I do understand. Oh yeah. And time after time you are searching for the light. Oh, a different story to heal your pain, 'cause you can get no relief. You're correct upon Daddy's tomb. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana en escuchar. La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Tenemos una propuesta que transmitir hoy al Govern de la Generalitat y al Gobierno español. Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que se sienten en una mesa para discutir, en principio exclusivamente, de una persona o de un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diàleg político que, por desgràcia, està roto. Hem rebut diverses propostes en aquestes darreres hores i en rebrem més. Totes elles coneixen de primera mà la meva disposició a emprendre un procés de mediació. Ho reiterarem tantes vegades com faci falta. Pau, diàleg i acord forman part de la cultura política del nuestro pueblo. Hoy de nuevo, esta noche, Puigdemont ha demostrado que no solo es un dirigente que está en contra de la ley, sino que está absolutamente fuera de la realidad. Causa sonrojo que Puigdemont le recuerde al rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos precisamente aquí, porque el señor Puigdemont ha olvidado todas las suyas. Ha llevado a los catalanes a la mayor fractura, a la mayor división y a la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia. Es un dirigente contra la ley, contra las instituciones, contra Europa, contra la mayoría de los catalanes que ayer vieron y recibieron el mensaje del rey como un bálsamo frente a tanta incertidumbre y frente a tanto desasosiego. Y en lugar de atender la llamada a la moderación, a la cordura, a la convivencia democrática que todos los españoles apreciamos ayer en el mensaje de Su Majestad el Rey, el señor Puigdemont insiste en una deriva que le aleja cada vez más de la rectificación que le está pidiendo todo el mundo. Lamentablemente ha sido una comparecencia en la que no ha actuado como el presidente de todos los catalanes. Y hoy ha querido comparecer con buenas palabras, con palabras ponderadas, como si prácticamente no fuera responsable de nada, pero lo cierto es que los hechos están ahí y son los hechos y no las palabras que hoy ha expresado las que hay que juzgar.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que abrimos la mesa, colocamos unas tazas de café sobre la misma, las portadas de los periódicos y tratamos de analizar con sosiego, con el mayor sosiego que nos permite la situación, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan a esta hora, también a las que lo hacen en diferido, que forman parte de la gran comunidad de oyentes de este programa, una suerte de asamblea paralela que se genera todos los días en las que se debate en torno a estos problemas que nos acechan. Almohadilla la cafetera, Parlem. Almohadilla la cafetera, Parlem. Es el hashtag elegido esta mañana por el programa para poder comentar, para poder participar en directo en la conversación, así como el teléfono móvil 627-002-002, 627-002-002, donde, ya sabéis, hay un WhatsApp, podéis enviar vuestras notas de audio para participar también en el programa en directo. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues un poco expectante a ver qué es lo que ocurre y si realmente van a hablar. Estamos francamente preocupados por lo que estamos viendo. Ya estamos en Madrid, hemos estado todos estos días, lo sabéis, en Barcelona, y allí hemos podido comprobar en primera persona lo que la enorme intensidad con la que se está viviendo este proceso y la enorme tensión que se respira en el ambiente. Nosotros creemos que se necesita diálogo. Nosotros pensamos que se necesita tender puentes, que los retos son enormes, que las dificultades son gigantes, que esto es un problema, un dilema de enorme complejidad donde se conjugan asuntos jurídicos, conceptos como la democracia, pero o abrimos una mínima puerta a la esperanza del diálogo o el destino es totalmente incierto. Y en eso tenemos muy claro el retrato, muy claro. Estamos abriendo una puerta que nadie sabe dónde conduce. Y lo decimos con la enorme preocupación que da ver una ciudadanía que reivindica con toda legitimidad un nuevo estatus, una nueva situación, incluso mecanismos de participación democrática diferentes, que está mostrando un enorme rechazo a una forma de hacer política y a la visualización de un tipo de política. Pero por otra parte están las élites que no quieren sentarse, que no quieren dialogar, que no quieren hablar. Y por eso ayer publicábamos un tuit que decía: dialogad, idiotas. Porque de verdad que el escenario es profundamente preocupante, porque aquí no se trata solamente de un asunto jurídico, sino que tiene consecuencias relacionadas con la seguridad, relacionadas con el orden público, que nos preocupan muchísimo, muchísimo. En fin, sabemos que no estáis solos. Por otra parte, estos días nos ha permitido relacionarnos con la gente de allí de Barcelona y hemos notado su calor, su cariño, los oyentes del programa allí. Y cuando nos volvíamos ayer, nos volvíamos con un gran desasosiego, ¿no? Probablemente volvamos a Barcelona en los próximos días, pero nos íbamos con un fuerte desasosiego porque allí se quedan un montón de amigos, un montón de gente a la que queremos, y nos da la sensación de que todo esto está gobernado por un atajo de irresponsables que no saben en qué puede terminar, ¿no? Bueno, un abrazo muy especial. Hoy vamos a tratar de hablar de todo esto con el mayor sosiego que permite esta situación, que no es mucho, sinceramente, porque además hay posiciones contrapuestas y todas muy legítimas. Hay gente que aboga por aplicar la ley, exclusivamente la ley. Pero claro, el choque, la confrontación social que eso puede provocar nos produce muchísima inquietud, ¿no? Por eso hablamos de dialogar. Sabéis que Podemos ha propuesto el diálogo, la Iglesia también ha propuesto una suerte de mediación, y mientras tanto, ayer escuchábamos a Puigdemont, que en cierta mano cogía el discurso, apelaba también al diálogo, pero vemos enfrente un rechazo frontal, en algunos casos incluso con una justificación moral de lo más aceptable, cuando dicen: frente a la quiebra de la ley, porque nos guste o no, la ley es la ley, frente a la quiebra de la ley no cabe el diálogo, cabe la aplicación de la ley, que para eso está hecha. En fin, es muy preocupante, muy preocupante. Yo no tengo una respuesta, desde luego, pero creo que siempre la palabra debe estar por delante, ¿no? Porque ahora mismo a lo mejor lo vemos con unos márgenes muy limitados de riesgo, pero nadie sabe con certeza dónde puede conducir todo esto, ¿no? Sobre todo porque yo creo que tendrían que lanzar ambos, Puigdemont y Rajoy, un mensaje tranquilizador a la ciudadanía, porque
nos estamos confrontando, y eso yo creo que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Que llegues aquí a Madrid y veas balcones llenos de banderas de España. Bueno, no lo llevemos al terreno del político, de una campaña electoral, de la confrontación. Si tienen responsabilidad ambos dirigentes, tendrán que salir y decir, no os preocupéis, lo vamos a solucionar. Estás escuchando La Cafetera. Iñaki Gabilondo, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, te agradecemos muchísimo, Iñaki, que hayas atendido esta llamada, porque estamos viviendo con una enorme preocupación toda la secuencia de acontecimientos y escuchábamos las palabras de Puigdemont. ¿Qué te parecieron? Bueno, me parecieron bien, salvo en un pequeño detalle, es que Puigdemont no está valorando suficientemente bien que el núcleo del problema, el centro del problema, está planteando una ilegalidad absoluta, suprema, máxima, imposible de irse más o menos, en fin, atenuando, atendiendo o matizando. Y claro, todos los elementos complementarios, los elementos que él manejó, incluso su excelente tono, su disposición, su buena... no pueden en modo alguno ser suficientes para modificar ese núcleo central del conflicto que ahora hay. Y es que hay una determinación de declarar la independencia de Cataluña y es imposible que el Estado pues pueda, en fin, aceptar eso. Con lo cual, me pareció bien, me pareció un tono adecuado, correcto, interesante, manejó argumentos que están bien, pero que pasearon por en fin, extramuros del núcleo del conflicto, el cual núcleo del conflicto está en esa subversión de la legalidad. Y Iñaki, nosotros hemos estado estos días en Barcelona. Hay una enorme distancia entre, digamos, la posición de la Generalitat, Puigdemont, y lo que está viviendo la ciudadanía, que tiene una inercia que no lo pararía ni siquiera el núcleo sustancial al que te refieres tú. ¿Tú crees que en este contexto, porque desde luego por lo que observamos nosotros, no sé si luego habrá fórmulas de hacerlo, pero una mediación es aceptable? Es que no va a funcionar si es que las cosas se han colocado ya en un lugar y encima el elemento que tú manejas ahora todavía pues lo agrama más, es decir, incluso aunque cupiera algún tipo de mediación, la inercia ha empujado el tema muy lejos ya. Las mediaciones en este momento están condenadas a fracasar. La mediación, también se recuerda siempre, no hay nada más imposible que lo que no se intenta, pero yo creo que todo este despliegue formidable de mediaciones que están ahora mismo activadas pues no van a poder en modo alguno ser de utilidad porque estamos colocados en el centro de una disyuntiva irreconciliable, legalmente irreconciliable, ¿no? Yo tengo la impresión de que el margen que cabría, es teórico, sería, aunque se declarara la independencia, si, como yo creo, se declarara con aplicación aplazada, o sea, que se declarara independencia, pero que se aplazara su aplicación un tiempo que la Generalitat necesitaría como para articular un poco sus elementos mecánicos fundamentales, y porque en ese tiempo de aplicación aplazada cabrían movimientos de aproximación, teniendo como yo tengo la seguridad de que inmediatamente tanto los catalanes como todos los españoles íbamos a entender ipso facto la magnitud de las complicaciones que se avecinaban y que entonces se producían movimientos de aproximación, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, ahora mismo, en este momento, si como parece el Parlamento pretende hacer una declaración unilateral de independencia el próximo lunes, los márgenes de maniobra son cero. Y yo repito, cero absoluto, porque estamos hablando de un conflicto en el cual no hay dos miradas divergentes que pueda alguien en cierto sentido puentear. Se podrán después producir grandes aproximaciones para intentar ver cómo resolvemos el encaje de Cataluña en España. Pero daros cuenta que los problemas son: uno pretende estudiar el encaje de Cataluña en España y el otro pretende estudiar la mecánica de relación entre la corona española y la República Catalana. Las posibilidades de llegar a algún punto de encuentro mediador en este capítulo pues son ahora mismo son imposibles y yo a mí me entristece sobremanera y veo, como digo, hay un movimiento de iniciativas, la Iglesia, los partidos políticos, está Podemos muy activo ahí, colegios profesionales, está todo el mundo ahora mismo moviéndose, pero es que es un diálogo que no tiene en este momento por venir, ¿no? Yo sé que la política, que es la única que puede desandar este nudo,
lo desandará, pero cuando sepamos si estamos hablando de encajar a Cataluña en España o si estamos hablando de mecanizar las relaciones entre la República Catalana y la Corona Española, que son dos temas completamente diferentes y no se pueden en este momento tratar de conciliar. Tendremos que saber si finalmente no se declara unidad, y entonces el tema es ver cómo se encaja Cataluña en España, será la hora de la política. Y si no, pues no sé, pero ahora mismo no veo manera. Y bien que siento tener que decir esto, porque es que, en fin, yo creo que como tantos, pues estamos viviendo esto no solamente con preocupación, sino con un dolor grande, un desgarro grande. Iñaki, entonces las consecuencias son muy, muy inciertas, porque despejado ese capítulo, lo que queda por delante es un abismo. Sí, muy complicado, porque además, aunque yo me doy a mí mismo esta especie de margen de esperanza diciendo una declaración unilateral de independencia con aplicación aplazada, nos daría todavía un pequeño tiempo de margen de... En cuanto se produjera la declaración unilateral de independencia, aun por muy aplazada que fuera su aplicación, pues se pondría inmediatamente en marcha pues todas las medidas de recuperación del orden constitucional que queden por activar. No sé cuáles son, porque por otra parte tampoco se sabe con detalle cuáles podrían llegar a ser, porque cuando se dice, bueno, pues se pone en marcha el 155, pero el 155 no especifica qué medidas se pueden tomar. El 155 otorga al Gobierno central las atribuciones para hacer que se recupere el orden constitucional en aquel territorio donde pudiera estar siendo vulnerado, pero no dice con qué tipo de medidas. Le otorga al Gobierno la autoridad de decidir qué medidas serían esas, que luego el Senado tiene que aprobar. El Senado por mayoría absoluta. El Senado del Partido Popular aprobará por mayoría absoluta sin problema ninguno lo que el Gobierno le fuera a pedir, pero no sabemos qué podría llegarle a pedir, porque en el artículo 155, incluso aunque se aplicara mañana, no se especifican las medidas que se pueden adoptar. Por tanto, tienes muchísima razón. Lo que tenemos por delante es muy incierto y por eso extraordinariamente inquietante, porque es que no sabemos en qué territorio nos tenemos que mover y que tenemos que esperar que nos movamos, ¿no? Iñaki Gabilondo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Un abrazo a todos los oyentes, un abrazo a ti, Fernando. Just need to be on my own. Estás escuchando La Cafetera. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Alguien que siempre defiende el poder de la palabra, el poder del espacio de la negociación. ¿Cómo observa esto que está ocurriendo? Porque no encontramos muchos caminos posibles y estamos viendo con una enorme preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Qué te parece? Pues sí, a mí también la verdad es que me preocupa mucho. Y hace ahora unos 12 días, precisamente, pues escribí diciendo que creía que era necesaria una pausa y reconsiderar los motivos que habían llevado a la situación actual. Y además yo en esto siempre insisto, y ahora también, hoy también, en que mencionaba el verso de don Antonio Machado que decía, hoy es siempre todavía. Que nadie se engañe, siempre hay posibilidades de actuar. Nunca es tarde para parar la escalada, reposar un poco y repensar la situación. Nunca es tarde. Y en estos momentos yo creo que es más importante que nunca porque, efectivamente, estamos en una situación en la que al mismo tiempo que se dice que se pretende una mediación, pues se anuncian acontecimientos que podrían ser extraordinariamente graves. Y entonces yo pienso también, y lo repito, en que cuando se moviliza al pueblo, se adquiere una gran responsabilidad. Y a mí me parece muy bien. Yo respeto todas las maneras de pensar. A los que piensan de una manera, a los que piensan de lo contrario, a los que son independentistas, a los que no lo son. Pero desde luego hay una cosa que tiene que estar siempre muy clara. La gente tiene que saber qué va a pasar si votan A o si votan B. Y, por ejemplo, y yo también lo decía en este escrito, en el caso del derecho a la autodeterminación,
Es un derecho que está perfectamente establecido, artículo 1/2 de la Convención de Viena de 1993, de las Naciones Unidas. El derecho a la autodeterminación queda exclusivamente limitado a los países que vienen de una situación colonial o de dominio militar. O sea que yo encuentro que vale la pena pues que ahora hagamos una pausa, miremos por qué hemos llegado aquí y también conozcan los enormes desaciertos en que se ha incurrido por parte del gobierno español desde hace años. Porque claro, no tenemos que olvidar lo que pasó con el Estatut, no tenemos que olvidar que se recogieron firmas, millones de firmas contra Cataluña, no tenemos que olvidar todo lo que ha pasado. Pero después hemos tenido muchos años para cambiar, para mejorar el título 8º de la Constitución, el que habla de la estructura del Estado. Claro que hay fórmulas, mira cómo las han encontrado en Alemania, en Rusia, en el Reino Unido, en México, en Brasil, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 50 Estados Unidos, unidos que forman la nación norteamericana. En una palabra, yo creo que ahora lo que hay que hacer es hacer una pausa, buscar soluciones y sobre todo, nunca actuar contra el pueblo. Nunca utilizar la fuerza contra el pueblo. La fuerza en su momento hay que utilizarla contra los líderes responsables. Y tienen que estar sometidos a la ley y a lo que mandan en este momento las disposiciones vigentes. Pero nunca utilizar la fuerza contra el pueblo. Lo que pasa es que hay una inercia gigante. Nosotros hemos estado estos días en Barcelona, Federico, y lo que se observa por la calle es que más allá de los movimientos y de las pausas que pudieran introducir en el debate los líderes políticos, si es que hubiera deseo, que no lo parece en este momento, no parece estar ese escenario encima de la mesa, pero es que la inercia social es gigantesca y no se vive con elementos de preocupación, se vive casi de una forma festiva, con una cierta aceptación de la situación. Nos preocupa mucho la lectura que se está haciendo desde el gobierno, como si se plantease un reto legal, golpista, cuando lo que se percibe en la calle, ojo, en la calle, es otra cosa, es un problema, pero de una dimensión diferente y de una naturaleza totalmente diferente. Bueno, pues yo por eso te estoy diciendo que esto es a mí lo que me preocupa, porque pasa a ser una cuestión emotiva, sentimental, lo que debería ser siempre una cuestión basada en argumentos y en razones. ¿Te das cuenta? Y claro, si a la gente tú les dices derecho a decidir lo decidible. No tenemos derecho a decidir sobre cosas que no son de nuestra competencia en absoluto. Y por eso yo encuentro que lo primero que se tendría que haber hecho es decir, si ustedes quieren votar, tienen que saber muy bien los catalanes qué es lo que van a votar. ¿Qué pasaría si realmente hubiera una secesión? Solo hay un caso en estos momentos en el mundo de un país que procede de secesión, que es Formosa. Formosa es la secesión insular de la China continental. Y Formosa, como sabes, no figura entre las naciones reconocidas por las Naciones Unidas. Es un caso de aislamiento total, es que sería terrible. Y por tanto todo eso no puede pasar a ser la emoción. Yo lo comprendo. La gente de momento dice, votaremos. Pero a los que han instigado que se llegue a esta situación irreflexiva, a estos es a los que hay que decirles, hombre, no, tenemos derecho, nosotros también tenemos derecho a saber cuántos catalanes realmente quieren eso y cuáles no lo quieren, cuáles se han sentido, como yo me he sentido, ofendido por ver cómo se ha actuado, y sin embargo, después también ver estas reacciones de algunos españoles, reacciones anticatalanistas, reacciones también movidas exclusivamente por la emoción en lugar de por la razón. Yo aconsejaría, y lo digo con toda sinceridad, y lo aconsejaría por los mismos catalanes que han llevado esta situación, yo en estos momentos, una pausa porque el ridículo que se haría con una declaración unilateral de independencia hoy en el mundo sería épico. Yo soy catalán y lo sentiría mucho que hiciéramos este ridículo, porque digo, vamos a pedir que se ejerza
un derecho inexistente para un país que no está ni bajo dominio militar ni colonial. Por tanto, yo creo que hace falta, como antes decía, Exacto. Y que hace falta que pensemos muy bien las cosas. Lo primero que hay que hacer siempre que hay un problema complejo, no solo en política en general, es intentar clarificar la situación. Y decir, bueno, vamos a ver dónde estamos, vamos a ver cuántos catalanes realmente han votado, vamos a ver cómo se puede decir que cuando hay una minoría de catalanes del censo se puede tomar la decisión nada menos que de pedir la independencia. Pero ¿qué es todo eso? O sea, todo eso necesita que se haga bien hecho. Y cuando se ha hecho bien hecho, pues entonces, sí, entonces la gente ha podido seguir y saber exactamente cuántos catalanes quieren la independencia, cuántos no la quieren, cuántos saben lo que podría deducirse de si se produjera desde un punto de vista social, económico, etcétera, de relaciones internacionales en esta situación. Yo encuentro que ahora lo primero que tendríamos todos que aceptar es vamos a clarificar la situación. Y vamos también a reconocer nuestros desaciertos, porque claro, si solo siempre estamos hablando de los desaciertos del otro, mal asunto, ¿eh? Sí, esto te quería preguntar también, porque una de las cosas que hemos observado es que hay gente que efectivamente expresa un anhelo de independencia, pero hay un debate supraindependencia que no está relacionado con eso, que tiene que ver con un rechazo formidable a una forma de hacer política que ven enfrente. Es decir, dicen, si la alternativa que me estás planteando es Xavier García Albiol, la corrupción de la Gürtel, y ahí se entremezclan un montón de cuestiones relacionadas con lo que se observa en la política española, ¿no? Sí, se habla mucho de la corrupción de la Gürtel, pero no del 3%. Por eso yo digo que de momento lo que hay que hacer es clarificar. Oye, y por ejemplo, cuando yo he escuchado, no, porque Cataluña no puede ser una nación. ¿Cómo que no puede ser una nación? ¿Pero qué quiere decir que no puede ser una nación? En un sistema federal o confederal, fíjate tú en los Estados Unidos, yo recuerdo cuando decía más, nosotros queremos ser un Estado, en los Estados Unidos hay 50, porque 50 estados forman la nación norteamericana, ¿no es eso? Y en los demás países hay estados plurinacionales. Es decir, que a mí no me digan que Cataluña no puede ser una nación cuando Navarra puede ser el Reino de Navarra, cuando Vizcaya puede ser el País Vasco y Asturias puede ser patria querida. ¿Me entiendes? O sea que me parece muy bien lo que estás diciendo. Y lo primero que hay que decir es que aquí no todo se trata de una autodeterminación o de una secesión o de la independencia. No, hay mucha gente que lo único que está dolida es porque han visto que ha habido un tratamiento que ha sido discriminatorio para Cataluña. Pero también hay que reconocer que los catalanes, por ejemplo, de momento han aceptado que haya un parlamento que cambia la mayoría. Y la mayoría pasa de ser 90 a 72. Y que todo eso haya sido aceptado. Y que hayan despreciado totalmente a la oposición de esta manera. O sea que ha habido, yo creo, muchos desaciertos en ambos lados y que ahora lo que es necesario es hacer esta pausa que yo digo. Creo que todo el mundo saldría beneficiado, todos saldrían beneficiados, todos saldrían contentos de hacer esta pausa. Y desde luego, el proclamar la independencia hoy, fíjate, cuando estamos precisamente los científicos, estamos reclamando que haya más unión que nunca en el mundo. Y estamos diciendo, señor Trump, los está usted traicionando porque los acuerdos de París hay que llevarlos a efecto, porque nuestros hijos, los hijos de los catalanes y los hijos del resto de España, lo pueden pasar muy mal si no tomamos una serie de medidas en relación al desarrollo sostenible, en relación al cambio climático. Está cambiando la habitabilidad de la Tierra. Y nosotros ahora resulta que nos preocupamos por un número de habitantes que son, desde luego, los 7 millones de catalanes, pues a mí me interesan muchísimo, porque soy catalán, entre otras cosas. Pero a mí me preocupan los 7.000 millones
de habitantes de la Tierra. Y en estos momentos tenemos que ser más que nunca ciudadanos del mundo. ¿Qué es esto de ser ciudadanos de España o de Cataluña? No. En estos momentos tenemos que pensar en que para hacer frente a los desafíos mundiales tenemos que procurar ser ciudadanos del mundo. Federico Mayor Zaragoza, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Cuántas incógnitas, cuántas incertidumbres, qué pocas certezas, qué enormes retos, qué grandes dificultades. Pero claro, gente como Mayor Zaragoza, más allá de la postura que exprese cada uno, ¿no? A veces las situaciones requieren sosiego y puede que sí, que en efecto requieran parar, intentar leer, intentar hablar, intentar dialogar. Ayer Iglesias, Podemos, proponía a Partido Popular y a PDeCAT un proceso de diálogo, una mediación, y lo planteaba en unos términos: sentarse, no hablemos del problema, hablemos de quién puede mediar, decía Pablo Iglesias. Quiero decirles que entendemos que nuestra obligación es trabajar en la dirección del diálogo, de la convivencia y de la paz, que forman parte de un sentido común tanto en Cataluña como en España. Pensamos que la mayor parte de la sociedad catalana, la mayor parte de la sociedad española, son sociedades que quieren dialogar, que quieren convivir y que se quieren entender. En ese sentido, tenemos una propuesta que transmitir hoy al Govern de la Generalitat y al Gobierno español. Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que se sienten en una mesa para discutir, en principio exclusivamente, de una persona o de un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político que, por desgracia, está roto. Hacía ese planteamiento. Después por la noche escuchábamos a Puigdemont abriendo la puerta a esa mediación, pero no se ha saludado, creo, a los oyentes. Íñigo de la Fuente, hay mucha gente que se está incorporando a esta conversación a través de las redes y manifestando diversas posturas. Joaquim Torrent, Jaimito, Juan Luis Camino, Luis Miguel García, Ángel Trianero, Enrique Quesada. Por cierto, ¿qué tal estás, Enrique? Que te estabas recuperando de una convalecencia. Hardy Useful, muy buenos días, Hardy. Ahora tenemos también una sorpresita. Elena Noruega, Su Perfume, Antoni de Pokelin, Cherja, en fin, tantas, Xavi Gracia, El Notas, Repopstar, Alba Col, Argantonio, tantas y tantas personas, Lucy, Xavi Gracia, bueno, que se incorporan, la tía Faustina, qué bien la tía Faustina, por cierto, qué cariñosa acogida nos disteis en Barcelona, tía Faustina, qué organización con esa cena, os agradecemos muchísimo, qué bien lo pasamos con José Luis cuando sacó la guitarra y estuvimos cantando esa reunión tan transversal de oyentes que comenzó cantando a Luis Llach, pasó a cantar a La Bordeta, terminó cantando a Galopar y recorrimos todo el territorio nacional observando siempre el espacio del diálogo y de las oportunidades y de las posibilidades en ese cariñosísimo abrazo con los oyentes de Cataluña. Además nos daba un cierto desasosiego, te lo confieso, tía Faustina, y a José Luis y a Maese Ciprés, a tantos y tantos amigos que fueron allí aquella noche, pero nos daba tanto desasosiego después cuando cogíamos el tren y decíamos, joder, el pitote que hay aquí montado y nosotros marchando. Bueno, vamos a volver a Cataluña en los próximos días también seguramente, pero no estáis solos. Un abrazo muy fuerte a toda la comunidad de oyentes que tan cariñosamente nos recibió. Y os decía, escuchábamos el mensaje de Puigdemont y esta mano tendida de Podemos, de la Iglesia Católica, de algunos actores políticos que están tratando de introducir un poquito de oxígeno, pero claro, como decía Iñaki Gabilondo, es que el reto que se plantea es de una formidable magnitud y no alcanzamos a entenderlo del todo, porque no está solo el debate de la independencia sobre la mesa, también se plantea un debate paralelo. Si ya ese es difícil, si encima viene acompañado de otra tarjeta de visita, viene acompañado de un debate sobre la relación entre una república y una monarquía, que ya sería en sí mismo un debate que ocuparía años en un país como este. Los debates se hacen, y si además se provoca de forma unilateral, cuando hay un marco legal que tiene los márgenes que tienes, y
ese marco legal tiene recursos, porque uno puede ir a Estrasburgo, puede acudir a otros espacios que la democracia contempla y que... Pero claro, cuando se toman medidas de forma unilateral, si eso viene además acogido de la mano de un montón de ciudadanos que más allá de lo que las élites políticas estén dispuestas a hablar, están mostrando un tremendo rechazo político con lo que ven, rechazo político que compartimos, como sabéis, muchos aquí en Madrid y en un montón de lugares. El problema es de una magnitud gigante, porque además solamente contempla una fórmula de solución en la democracia, que es la utilización y el control de la seguridad y del orden público, ¿no? Y entonces las consecuencias de esto son totalmente inciertas. En fin, estamos muy, muy preocupados. Hay muchos medios de comunicación que utilizan la expresión referéndum ilegal continuamente, sin haberse parado a pensar que en esa expresión referéndum es el sustantivo y ilegal el adjetivo. Enrique Quesada, ¿qué razón tienes? Y en esto, claro, yo lo he escuchado y digo, y al principio, seguramente que sé por qué estamos por la mañana, y he dicho, ¿y esto? Pero claro, puedes cambiar el adjetivo siempre. Puedes hacer un referéndum que sea legal, ¿no? Y eso engloba muchísimo qué posibilidades habría. Yo no sé si el gobierno de Mariano Rajoy contempla esto, seguramente no contemple en sus posibilidades un referéndum legal, vamos. Pero... Estamos tomando una decisión unilateral que no tiene margen legal y dices, bueno, no tiene margen legal, pero es una decisión justa. Por justa que pudiera parecer, que hay gente que le parece muy justa, no tiene recorrido, no tiene margen legal para hacerse. Y encima tenemos delante un partido político, una forma de entender la política española que choca frontalmente contra cualquier planteamiento. Pero ojo, la consideración de referéndum legal, como decía María, el espacio, porque puede haber espacio para un referéndum legal, con unos márgenes que probablemente no gustarían a nadie. De hecho, el propio gobierno central tampoco quiere plantearlo, así que los márgenes tampoco les gustarían. Bueno, pero es lo que parece que ha propuesto Puigdemont, ¿no? Como acuerdo mínimo en una mediación. Sí, pero plantea un referéndum legal en Cataluña para tomar la decisión de la secesión o no. Eso el gobierno central no lo va a aceptar, el gobierno de hoy. Y desde luego dudo mucho que un gobierno con el Partido Socialista, que en este momento es la oposición mayor, aceptase nada parecido. Y dudo incluso bastante que Podemos aceptase una cosa de esa naturaleza tal y como está expresada así. Aceptaría, porque así lo están proponiendo, algún tipo de consulta, algún tipo de referéndum, pero el debate, porque yo esto se lo escuché a Alfredo Pérez Rubalcaba, y Rubalcaba, fijaos, cuando era candidato, decía, la única forma de resolver el conflicto catalán es hacer un referéndum a nivel nacional cuyos resultados puedan ser extrapolables, que pueda ser defendido. Cataluña se ha expresado de esta manera, pero el resto del país de esta manera, ¿no? Dice, porque eso colocaría la balanza que permitiría observar dos espacios, dos actores políticos diferenciados, ¿no? Dice, garantizar una cierta seguridad con eso. Rubalcaba, que es jacobino, que tiene una visión del Estado absolutamente muy poco federalista. Pero es que ahora mismo ni siquiera el debate está en eso. Pero ¿y eso solucionaría algo? Es lo que no sé si solucionaría algo, ¿no? Porque luego hay gente que dice, claro, pero en las elecciones autonómicas el resto de españoles no decide sobre Cataluña. Es verdad que este es un tema mucho más trascendental que unas simples elecciones, ¿no? Pero el problema de todo esto es que en la oposición cada uno va por un lado. Ciudadanos está pensando en unas elecciones autonómicas. Rajoy está pensando en, bueno, voy a quedarme aquí quieto y a ver cómo pasa la vida. Podemos está intentando hacer las mediaciones. El Partido Socialista no sabemos en qué punto está, porque que en una rueda de prensa tan importante como es hablar del tema de Cataluña ahora mismo, que está encallado, y que el Partido Socialista es la primera fuerza de la oposición, no salga Pedro Sánchez a hablar y a intentar tranquilizar los ánimos, a decir, yo estoy aquí, yo voy a hacer una mediación, yo voy a intentar solucionar esto, y que la oposición, incluso en este caso, no esté unida, es horrible. Ayer escuchamos a Puigdemont en un discurso televisado a las 9 de la noche en el que vimos una imagen y escuchamos un discurso. En la imagen Puigdemont en un salón, en un espacio abierto, con una puerta abierta a la negociación, dirigiéndose a cámara con determinación sobre el lugar al que conduce esto
pero también tendiendo la mano. I se expressava Puigdemont en estos términos. Hem rebut diverses propostes en aquestes darreres hores i en rebrem més. Totes elles coneixen de primera mà la meva disposició a emprendre un procés de mediació. Ho reiterarem tantes vegades com faci falta. Pau, diàleg i acord formen part de la cultura política del nostre poble. Tanmateix no hem rebut mai cap resposta positiva per part de l'Estat a cap de les opcions de mediació que ja hi ha sobre la taula en aquests moments. I crec amb tota sinceritat que torna a ser una greu irresponsabilitat no atendre els precs que envien gent de dins i de fora de Catalunya i també de fora de l'Estat per tal que aquest conflicte s'encarrili des de la política y no desde la policía. Porque claro, en esto Puigdemont tiene mucha razón. La respuesta policial ha sido tan icónica, ha sido tan ilustrativa, que es un evidente, digamos, suma positivamente al discurso que plantean desde la Generalitat. Pero es que, cuidado, el reto que está planteando no solamente tiene que ver con la celebración de un referéndum para hablar de la autodeterminación, de la secesión, de lo que, como queréis denominarlo. El reto que está planteando Puigdemont es crear una república y que se abra, como decía Iñaki Gabilondo, y que se abra un debate paralelo. Si ya el debate en España es imposible, es que son dos mundos tan completamente alejados, ya el debate de la autodeterminación ya sería complejo, de una complejidad soberana, porque ahí pesan asuntos relacionados con lo sentimental y también con lo económico. Porque lo hemos dicho muchísimas veces a lo largo de este tiempo. Cataluña representa el 20% del PIB. Así que el debate sería de una complejidad extraordinaria. ¿Creemos en la redistribución o no? Las regiones ricas deben aportar a las regiones pobres. Por otra parte, está aportando demasiado Cataluña, porque a lo mejor tiene razón Cataluña cuando está demandando eso. Está aportando más de lo que puede aportar porque eso menoscaba sus propios servicios públicos. Bueno, ese es un debate de la complejidad gigantesca que todos intuimos. Pero si a ese le añadimos un debate que en España no está resuelto, que tiene que ver con la monarquía o la república, y se va a plantear paralelamente todo a la vez, en la misma mesa, el mismo día, yo creo que aquí, vamos, la implosión está garantizada. Y si encima lo planteas de manera unilateral y saltando todos los procedimientos que por malos que sean, y nos guste o no, tienen el planteamiento democrático, porque yo siempre digo, claro, a mí soy el primero que menos le gusta al Partido Popular, os lo podéis imaginar. He sido además activo en la crítica y activo en la reivindicación de que necesitamos nuevos actores políticos y el Partido Popular no puede seguir gobernando este país porque es nefasto en términos de servicios públicos, de planteamientos morales, de planteamientos éticos, es decir, lo tienen todo. Ahora, la democracia se expresa como se expresa hasta que busquemos otras fórmulas de expresión. Y a partir de ahí, claro, los límites son los que son y los márgenes son los que son, ¿no? Y Puigdemont abre la puerta a una negociación que no está siendo escuchada en Madrid. Y luego se habla mucho, ¿no? De hecho, Mayor Zaragoza lo decía nunca es tarde, decía nunca hay que arremeter la fuerza contra el pueblo, no hay justificación para eso. Luego, bueno, pues hablas con gente y demás y, vale, tú como Estado vas a reprimir a la sociedad, pero ¿qué vas a hacer el día de mañana? O sea, lo que se ha constatado con este gobierno de Mariano Rajoy es que la política de pensar en mañana y no a largo plazo trae consecuencias fatídicas. Y tú puedes reprimir, tú puedes decir, no, yo voy a enviar a la policía, vale, muy bien, puedes hacer lo que quieras, pero al día siguiente vas a tener que plantear una solución política. La solución política va a tener que darse antes o después de la represión. Eso será lo que tendrá que elegir el gobierno de Mariano Rajoy. Dice Paloma Irazazábal, y estoy bastante de acuerdo, dice, es difícil que hablen si una parte solo quiere hablar de lo único que el otro veta para el diálogo, ¿no? Pero es verdad que, claro, en Cataluña hay una premisa, y estos días, fijaos, hemos estado en Barcelona para escuchar a los catalanes, para poner el micrófono en la calle a la gente. Habéis visto que hemos hecho los periscopes desde la calle, donde la gente se expresaba con total libertad, sin filtros, sin recortes, sin edición. Y
porque nos parecía que era relevante escuchar y que había que escuchar cuáles son cuáles son las posiciones, ¿no?, de Cataluña, porque no las hemos entendido, y es verdad que no las hemos entendido, como no se ha entendido desde Madrid que hay dos actores totalmente diferenciados. Están las élites políticas, los partidos, que además están retratados de formas muy diferentes, porque una parte está la posición de la CUP, que nada tiene que ver con la posición de algunos miembros del PDeCAT, o de Convergencia, o de incluso de Esquerra. Y entonces ahí hay diferentes sensibilidades. Y luego nada tiene que ver otras personas que no se expresan en la calle, que no se han estado expresando y que sienten mucha inquietud con el proceso también, porque también hay una parte de Cataluña conservadora y españolista, y no nos engañemos. Y no es menor tampoco, no es minúscula, es amplia. Desde luego no se expresa, no se visualiza tanto, y me da la sensación de que representa un porcentaje menor. Pues probablemente el 60% de Cataluña está en este momento en otra historia, incluso el 80%, ¿no? Pero hay un 20% de catalanes que también viven allí, que también forman parte de la vida diaria de Cataluña y que también tienen derecho a manifestar su posición y a expresarla y a sentirla, ¿no? Así que, bueno, Puigdemont hablaba en esos términos, pero es que la reacción, Soraya Sáez de Santamaría, ni una palabra. Hoy de nuevo, esta noche, Puigdemont ha demostrado que no solo es un dirigente que está en contra de la ley, sino que está absolutamente fuera de la realidad. Causa sonrojo que Puigdemont le recuerde al rey sus obligaciones constitucionales cuando estamos precisamente aquí, porque el señor Puigdemont ha olvidado todas las suyas. Ha llevado a los catalanes a la mayor fractura, a la mayor división y a la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia. Es un dirigente contra la ley, contra las instituciones, contra Europa, contra la mayoría de los catalanes que ayer vieron y recibieron el mensaje del rey como un bálsamo frente a tanta incertidumbre y frente a tanto desasosiego. Y en lugar de atender la llamada a la moderación, a la cordura, a la convivencia democrática que todos los españoles apreciamos ayer en el mensaje de Su Majestad el Rey, el señor Puigdemont insiste en una deriva que le aleja cada vez más de la rectificación que le está pidiendo todo el mundo. Así que ni un mínimo atisbo de esperanza para poder conversar, para poder escuchar. Y claro, en esta cerrazón del Partido Popular, independientemente de que pudieran expresar los márgenes son los que son, pero en esta cerrazón veíamos a Xavier García Albiol convocando a la gente a salir a la calle masivamente. Como no tenemos pocos problemas ya, como no hay suficiente choque ya, pues vamos a ver si caldeando un poquito más el ambiente podemos todavía torcer más la situación, ¿no? Que es exactamente lo que se espera de un personaje como Xavier García Albiol, exactamente lo que se espera, ¿no? Que es de una desconexión absoluta con lo que está ocurriendo, que en lugar de templar ánimos, están introduciendo más gasolina al fuego. Por cierto, que se refería Soraya Sáez de Santamaría al rey. Liberación, en Francia, portada, fotografía del rey boca abajo, y dice: la historia se está volviendo loca, porque esto es lo que realmente nos preocupa. Claro, si vemos los equilibrios en el mundo, Donald Trump, Corea del Norte, si vemos lo que está empezando a ocurrir, está la historia loca. Felipe VI cabeza abajo en la portada de Liberación en Francia, porque Felipe VI no contribuyó precisamente con su discurso tampoco a templar ánimos. Si quería certificar los anhelos republicanos de Cataluña, dio el empujoncito final, el empujoncito que faltaba. Mariano Rajoy dio el empujoncito que faltaba para los anhelos hacia la consulta, llamando a que la policía cargase contra los ciudadanos que estaban votando. Así que esto es todo un despropósito de una magnitud gigantesca. El pasado domingo recibimos la solidaridad de toda España ante las agresiones de la policía. Lo más curioso es ver cómo durante la noche y al día siguiente el gobierno cambió ese relato. Se apuntaron los medios de comunicación de forma masiva y ahora paseando por Twitter, escuchando en las televisiones, en las tertulias, parece que se esté diciendo que los catalanes que fuimos golpeados nos lo merecíamos por estar allí, por estar participando en un acto ilegal. En esta nota solo quiero dejar constancia de una cosa, y es que la gente que estaba con la papeleta en las colas o la gente que estaba constituyendo las mesas, según el Código Penal español, no estaban cometiendo ningún delito. Buenos días, cafetera. No solamente tienes razón, sino que además nos sirve también de alerta, porque es muy fácil la seducción del relato.
Y Antonio, tienes mucha razón. Se intervino, la policía intervino, tenían el mandato de impedir el referéndum, de retirar las urnas en los colegios en los que se presentaron, y no solamente lo hicieron mal, puesto que no las retiraron, sino que lo hicieron con violencia. Y no solamente no era necesario, sino que está por ver, como dices tú, que sea constitutivo de delito, no ya la presencia, sino el hecho en sí mismo de la votación, porque hay que recordar que en este momento lo que sabemos es que el referéndum está bloqueado por el Constitucional, pero habrá que ver el recorrido legal que tiene eso. Habrá que verlo, sea como fuere. Más allá de las reacciones, porque ya dedicamos muchos días a hablar de lo que ocurrió, hemos estado allí, lo hemos denunciado, estábamos además en los colegios electorales, así que lo hemos visto con nuestros propios ojos, el ambiente festivo, familiar que había en esos colegios electorales, y desde luego me niego a caer en el relato de que se trata de delincuentes quebrantando pero hay que diferenciar el acontecimiento del domingo, lo que estaba ocurriendo el domingo, con la sucesión de acontecimientos que vienen posteriormente y que están relacionados ahora con la declaración unilateral de independencia de un gobierno que plantea unos retos legales evidentes, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda pensar cada uno. Bueno, el Partido Socialista escuchó escuchó ayer la intervención de Puigdemont y, como si oyera llover, ese Partido Socialista que parecía nuevo, que Pedro Sánchez parecía encabezar una nueva forma de entender tanto el diálogo, al fin y al cabo había sido represaliado por la antigua Secretaría General y por la Comisión Gestora, etcétera, etcétera, y ahora... Lamentablemente ha sido una comparecencia en la que no ha actuado como el presidente de todos los catalanes, de todas las catalanas. Nos refiere a un pueblo uniforme que niega la diversidad del pueblo catalán. Pero hay que advertir que el señor Puigdemont es el responsable de la fractura que vive Cataluña. No le ha importado, en torno a un interés político particular, interferir la convivencia de los catalanes y las catalanas. Hoy podemos decir con toda claridad que el principal responsable de la situación que vive Cataluña, pero que también que afecta al conjunto del Estado español, es el señor Puigdemont. Es el que se ha situado en la senda de la ilegalidad. Y hoy ha querido comparecer con buenas palabras, con palabras ponderadas, como si prácticamente no fuera responsable de nada, pero lo cierto es que los hechos están ahí y son los hechos y no las palabras que hoy ha expresado las que hay que juzgar. Así que no estamos de acuerdo con Puigdemont por lo que plantea, pero después damos por hecho que, bueno, por mucho que lo plantee en estos términos, el problema es que está obviando otros hechos. ¿En qué quedamos? O estamos en desacuerdo con lo que plantea o estamos a favor de lo que plantea. Pero no se puede empezar la frase diciendo que el discurso ha sido, en fin, se ha expresado en esos términos para decir después lo contrario. Bueno, eso es el Partido Socialista hoy en día. Y mientras tanto el dilema nadie lo resuelve. Está cargado de razones y cargado de errores también, Porque aunque lo que vemos delante es tenebroso, y ahí incluimos la corrupción, la respuesta, el autoritarismo en muchas ocasiones, las fórmulas para contraatacar el discurso, pero los márgenes que hay son los márgenes que hay. Y eso nos coloca en un callejón verdaderamente complicado. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. 627-002-002. Envía tu nota de audio, deja tu nota de audio. Hola Fernando, hola Resistencia, buenos días. Creo que ya ha llegado el momento de que seamos también valientes y pongamos como derecho a decidir dos temas que para mí son importantes. Uno es la República, claramente, y otro tema que tenemos son las autonomías, Fernando. Yo creo que Cataluña, Euskadi y Galicia sí tienen un sentimiento de nación, pero yo creo que el resto, yo creo que no lo tenemos. Y para mí, sinceramente, quiero que alguien me explique qué gasto tenemos por ser madrileños. Y quizá esos 10 o 15.000 millones que vale mantener este Estado autonómico lo podemos gastar y ser más eficiente y tener una administración más ligera. Que Cataluña, Euskadi y Galicia creo que no, creo que son comunidades que tienen un sentimiento de nación muy arraigado.
pero el resto no lo tengo yo claro. Y creo que esto se debería de consultar también a los ciudadanos. Tienes mucha razón. Y son algunos de los debates pendientes para una sociedad culta e informada. El problema es que tú estás seguro de que ese debate se puede abrir en España. ¿Tú crees que ese debate lo podemos abrir y además con un problema tan serio y tan grave como el que tenemos encima de la mesa? Esa España que cuando se intentó aprobar una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, incendió la mitad de las calles. Esos sacerdotes a los que ahora se les está observando para mediar, incendiaron las calles por el derecho de los homosexuales a casarse. Y con esta España, con estos mimbres, tenemos que construir un debate profundo y serio sobre los límites, los márgenes, el estado de las autonomías, la república. Tenemos unas enormes complicaciones, pero que además se plantean con un calendario que está marcado. Y eso no quiere decir que no se deba hacer, ¿eh? Ojo. Pero estoy diciendo que tenemos que ser conscientes de las enormes dificultades que conlleva. No que no se deba hacer, ni que no sea necesario hacerlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que hay que hacerlos. El periódico El País dice: la secesión marca su fecha ante la espera del gobierno. Dice: recta final hacia la declaración unilateral. El ministro de Justicia afirma que el Ejecutivo no puede evitar que se declare la independencia. El PSOE, entre negociar o apoyar a Rajoy. No, entre negociar o apoyar a Rajoy no. Lo que hemos escuchado del Partido Socialista es que no hay negociación. También dice el periódico El País: gestos de apoyo a la policía. La gente se acercaba a los policías nacionales que custodian la Jefatura Superior de Barcelona y les saluda. Los Mossos, partidos por la mitad. La gestión de Trapero divide a sus agentes. Unos lo admiran, otros lo tachan de traidor, dice el periódico El País en su portada. El ABC, con una bandera de España que han incorporado a su cabecera, no sé si es temporal o permanente, dice: el plan de la banca catalana, salir de allí en 2 horas. Entidades financieras, grandes empresas y fondos activos activan su operación salida por si la Generalitat declara ya la independencia, dice el periódico ABC en su portada. El Mundo: el cinismo de Puigdemont, invoca la Constitución para atacar al rey. CaixaBank estudia trasladar su sede a Baleares por la incertidumbre. Consejeros de la entidad defienden un cambio temporal de domicilio para proteger a clientes y accionistas. También dice: testimonios de policías de Pineda. Bueno, es que el titular del periódico El Mundo, que en un titular, un periódico nacional, coloque: el cinismo de Puigdemont, invoca la Constitución para atacar al rey, se equipara con el monarca y pide mediación, mientras advierte de que no cederá ni un milímetro sus planes, dice el periódico El Mundo. Claro, es que uno ve las portadas de la prensa. La Razón: el líder de Ciudadanos ve imprudente que el gobierno no aplique ya el artículo 155. Subrayó que es hora de actuar con la Constitución en la mano antes de que sea tarde para parar el golpe de Cataluña. Y dice: rechaza una mediación internacional porque equivaldría a reconocer que España es un país no democrático. Y en la prensa catalana: la crisis catalana hunde la bolsa y encarece la deuda, dice el periódico La Vanguardia. También Puigdemont insiste en que hay tiempo para una mediación. Y la juez cita a Trapero, Sánchez y Cuixart por sedición. El jefe policial detallará el dispositivo del 20 de septiembre. Están citados a declarar el viernes, mañana, en la Audiencia Nacional, Jordi Sánchez de la ANC, está Trapero, en fin. Bueno, vamos a ver, porque es otro nuevo empujoncito por si no hay suficientes problemas. Y en el periódico de Cataluña: por Cataluña, elecciones. Ese es el titular, porque es el editorial que lo han colocado bajo la cabecera. Y también: Puigdemont al rey, así no. El presidente acusa al monarca de avalar la liquidación del autogobierno, habla de concordia, pero mantiene su hoja de ruta. Rajoy se niega a la mediación que ofrece Podemos y no tratará con quien plantea un chantaje brutal, dice el periódico de Cataluña en su portada. También la Unión Europea reclama voluntad política para iniciar un diálogo y exige respeto a la ley. Y además el IBEX vive la peor caída desde el Brexit y los hoteles catalanes ven ralentizarse las reservas. Bueno, no sé, supongo que tendrá datos de la patronal el periódico de Cataluña, pero yo en esto puedo aportar algo que es pura empírica. Nosotros estuvimos buscando habitación para quedarnos allí y me acerqué a uno de los hoteles de Barcelona y le dije: oye, ¿cómo estáis de habitaciones? Me dijo: bueno, hay posibilidad de algunos, lo que pasa es que está la feria de videojuegos que se empieza a celebrar hoy. Dice que, por cierto, estaba confirmada la asistencia de Soraya Sáez de Santamaría, por lo menos hasta hace nada. Yo no sé en qué habrá quedado, supongo que la habrán anulado porque tal y como está el clima no creo que sea él, pero iba a asistir Soraya Sáez de Santamaría y también Puigdemont.
Tengo que preguntar a ver al final si han asistido o no a la apertura de la inauguración. Bueno, pues había muchos problemas con habitaciones y nos decían en el hotel, digo, y con todo este lío, corazón de Barcelona, ¿eh? Y me decía la chica de las reservas en la puerta. Pasamos por la calle y entré y pregunté. Y me dice, mira, yo te recomendaría que reservases ya si vais a quedaros para la semana que viene. Y dice, porque los tailandeses, estos, no entienden de la conflictividad que aquí se presupone. Aquí les da igual, vienen a Madrid y tal. Dice, de momento, por ahora, no estamos experimentando anulaciones. Supongo que la patronal tiene otros datos, o el periódico de Cataluña, pero desde luego a nosotros lo que nos dijeron, es verdad que es solo un hotel, pero... En fin, no tenía por qué decirnos tampoco otra cosa. Estás escuchando La Cafetera. Hola cafeteros, buenos días Fernando y María, ya que mi Dios se ha ido, saludo para todos. Yo creo que ante el tema de Cataluña, la gente nos tenemos que dar cuenta de que los políticos utilizan a la gente para ponernos unos en contra de otros, y eso es una realidad que se está viendo en la televisión todos los días y en los medios. Y yo creo que deberíamos de ser un poco más inteligentes y no caer en las redes de su hipocresía. Para eso es necesario sentido común y mucho tacto entre nosotros, porque ni policías ni ciudadanos tenemos la culpa de la forma de gobernar de nuestros políticos. Un saludo, Resistencia. Ya, en eso tienes mucha razón y no sabes además cómo lo comparto, porque a veces cuando uno mira las cosas desde fuera con suficiente distancia, ve peleas parecidas, ve debates similares, y al final quien acaba pagando es la gente de abajo. Al final quien acaba teniendo que sufrir las consecuencias somos los demás, ¿no? Mientras las élites, esto ya os lo he contado alguna vez, ¿no? Pero lo malo de ser soldadito, que es lo que nos ocurre a los ciudadanos normales, es que después los generales se sientan a negociar y ellos tienen el retiro asegurado, ¿no? Pero cuando empiezan los problemas, de los soldaditos no se acuerda nadie. Y a mí eso siempre me ha preocupado, porque me he visto en algunas de esas. Me he encontrado en alguna ocasión siendo de los que había cogido la bandera llevándola, y de pronto te encuentras solo, y cuando preguntas te dicen, bueno, es que ya hemos firmado el armisticio. Y dices, pues te agradezco que me informes de esta manera, ¿sabes? Así que, en fin, lo digo con ironía, pero me temo que hay bastante de esto. Bueno, escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, Cafetera y Resistencia. La sociedad catalana, al igual que la sociedad española, vuelve a caer en los mismos errores de esta. Se han vestido con la bandera, con el himno y ahora con el sentimiento independentista. Y estos son armas que los políticos utilizan para hacernos que confrontemos
los ciudadanos del país. Este sentimiento que en muchas ocasiones ciega a sus fieles nos aleja de ese sentimiento internacionalista que debería de prevalecer por encima de cualquier ideología. El internacionalismo nos muestra la fraternidad, la igualdad, la concordia y sobre todo la solidaridad entre pueblos por encima de las fronteras. Separarte no es el camino para arreglar el mundo. Ya, pero la gente está expresando también un anhelo, ¿no? Que no es que hayan asumido el discurso. A mí lo que me preocupa es la forma en la que se nos dirige, la forma en la que... Pero la gente no es idiota. Una de las cosas que además nosotros cuando le íbamos poniendo el micrófono a la gente tiene absolutamente reflexionada la situación. La tiene muy reflexionada, ¿eh? Los márgenes, los límites, es decir, no están ciegamente cubiertos por la bandera. Nos preocupa mucho la utilización de las banderas, de los gestos, los símbolos, las uniones, todo esto que hemos hablado, los riesgos del fundamentalismo, ¿no? Cuando uno entra en una cierta dinámica en el que la simbología ya supera lo emotivo, casi convierte en un evento futbolístico, en un evento deportivo, cuestiones que requieren de una cierta complejidad, no de una sintetización a través de una bandera, a través de una música o a través de... O sea, requiere complejidad, pero yo te aseguro una cosa. Por lo menos la mayor parte de la gente, y desde luego nosotros con la gente con la que hablamos, tienen absolutamente reflexionado el escenario en el que están. Es decir, no son ningunos ingenuos engañados por el sistema educativo, por Puigdemont ni por nadie, ¿no? Otra cosa es que el debate, en supratérminos, yo estoy de acuerdo contigo. Vivimos con muchísima necesidad el mundo en el que hemos nacido, ¿no? Tenemos que entender el internacionalismo, lo que supone, entender la gran comunidad de la especie humana más allá de lo que... Y se refería a algo Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Y decir esto que parece a veces naif, parece utópico, este debería ser el gran anhelo, ¿no? Que al fin y al cabo era lo que decían en el manifiesto comunista, cuando decían solamente no hay un país, hay una clase, ¿no? Está la clase trabajadora. Dice, esa sí es una supranación. Y luego ya si nos ponemos a colisionar por las fronteras, si nos ponemos a colisionar porque No, al fin y al cabo nos unen muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que nos une a todos y que tiene que ver con la especie. Porque si no, vemos a dos ejércitos enfrentados y uno le dice al otro, no habrá paz mientras que ellos no reconozcan a nuestro Dios conejo o nosotros aceptemos su Dios pato. Así que estamos peleando por tu Dios conejo y nosotros por nuestro Dios pato, o podemos buscar algo que en lugar de enfrentarnos, porque mientras tanto están los soldaditos pegándose para ver si se llama de una manera o se llama de otra, ¿no? Esto es La Cafetera, el programa de radio que se emite de 8:30 a 9:30 de la mañana y que tú conformas y en el que tú participas. Si lo estás escuchando, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, hoy dice Hardy Useful
Dice, un saludo muy especial, en efecto, a los docentes y a su tarea en un día como hoy, una tarea poco reconocida. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. Es un hashtag que, por cierto, es trending topic en este momento, al que vamos acompañando, al que vamos escoltando, porque, en efecto, si el mundo estuviera lleno de docentes en lugar de voceros, probablemente nos iría mucho mejor, ¿no? Y hay diversas jornadas, diversas propuestas de participación en centros cívicos, en colegios, para celebrar este Día Mundial de los Docentes, los profesores, su labor esencial para la sociedad, para la ciudadanía. Profesores que están en todos los ámbitos, en todas las disciplinas y que ayudan a conformar una sociedad mejor, informada, crítica, culta. Y esta es la sintonía que distingue a la agenda cafetera, aquellas noticias que vais enviando a lo largo del programa para que les dediquemos también espacio y tengan su mención en esta portada cafetera, que es la portada de los oyentes, María. Sí, empezamos con la Comisión Europea porque la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España al que da un ultimátum por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas. Dicen en un número muy significativo de aglomeraciones. Así lo han informado este miércoles en un comunicado. Esta información os la enviaba Espectacular, pero solo es una de las tantas personas que nos la habéis enviado. Y es que, además de España, decía Europa Press, el Ejecutivo Comunitario ha enviado una carta de emplazamiento a Francia y un dictamen motivado a Malta. En concreto, los tres países no han transpuesto plenamente a sus legislaciones nacionales la Directiva sobre aguas residuales urbanas. Esta directiva obliga a los Estados miembros a asegurar que aglomeraciones recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales urbanas. Los tres países, como decimos, tienen ahora 2 meses para responder a la misiva. Y nos vamos hasta Andalucía porque, Silvia Chao, Johnny Congo, varios de vosotros decíais que el Parlamento andaluz ha tumbado la propuesta de Podemos para justificar las dietas de los diputados. La propuesta proponía la obligatoriedad de acreditar documentalmente las denominadas indemnizaciones por gastos. Según explica La Vanguardia, el Parlamento ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos que solo ha sido apoyada por Izquierda Unida para la reforma del reglamento de la Cámara con el fin de acabar con lo que la formación morada considera privilegios de los diputados en materia de dietas. En concreto, la propuesta proponía obligar a acreditar documentalmente las denominadas indemnizaciones por gastos justificados cuando los diputados ejercen sus tareas de representación, así como obligar a fichar en el Parlamento para dejar constancia de su presencia en la Cámara. Sin embargo, la portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz, ha dicho a la formación morada que en la Cámara andaluza cualquier modificación del reglamento ha venido con un consenso previo de todos los grupos, por lo que ha concluido que la pretensión de Podemos es ensuciar la política y el trabajo de los diputados. Pero nos vamos hasta Murcia también porque seguimos bastante pendientes de lo que ocurre allí. Recordamos que es una protesta para el soterramiento de las vías del AVE en Murcia y el muro que se está construyendo dividiría la ciudad y por eso mismo está habiendo muchísimas movilizaciones. De hecho, Cecilio, oyente de este programa, lo llegaba a denominar como un gamonal, ¿no? Que se está creando allí un gamonal. Por eso queremos estar pendientes en la medida de lo posible y, como decimos, llevan muchos días protestando allí en Murcia. Y nos venimos hasta Majadahonda porque un policía municipal de Madrid ha conseguido salvar la vida de una mujer apuñalada por su pareja. Un policía municipal de Madrid fuera de servicio detuvo a un hombre que había agredido y asestado 7 puñaladas a su mujer, que se encuentra en estado grave en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Según han explicado fuentes de la investigación, los sucesos ocurrieron la madrugada del martes en la calle San Roque de la localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid. Precisamente cuando la gente vio la agresión desde la ventana de su domicilio, como decimos, salvó la vida de esta mujer. El hombre ha sido detenido. Y terminamos recordando algo, y es que el pasado 3 de octubre se cumplían 4 años de la muerte en Lampedusa de 368 personas. Desde entonces, más de 100.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Y esto precisamente es lo que recordaba Óscar Camps de Proactiva, que siguen salvando vidas en el Mediterráneo. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in it they sang.
cierto que le hemos pedido a Pilar de la Peña que nos haga una lectura de la prensa internacional para ver la manera en la que el discurso del rey había entrado en las páginas de los diarios internacionales. Veíamos esa portada de Liberación que colocaba al rey boca abajo, que, por cierto, eso está inspirado, esa imagen de Felipe VI boca abajo, que era la manera en la que el diario francés Liberación dedicaba su portada haciendo una crítica explícita al rey español. Se estiraba en el estilo valenciano el cuadro del antepasado del rey Felipe V, colocado al revés desde hace más de medio siglo en Xàtiva, la ciudad que quemó en 1707. Tiene una metáfora, Tiene una metáfora. Esto lo cuenta hoy el diario.es. Y entonces le pedíamos a Pilar que nos dijera cuál había sido la lectura esa de los medios internacionales sobre lo de el rey. Nos decía, dice, claro, es que han destacado diversos aspectos. No nos da tiempo a escucharlo entero, pero hay una parte que sí que me interesa. Algunos medios ya habían señalado, el Corriere della Sera, por ejemplo, desde Italia, decía que el rey estaba un poco desaparecido en toda esta crisis y ha llamado la atención por el hecho de que además es uno de los pocos mensajes extraordinarios que ha dado el rey a lo largo de la historia de la democracia en España. Con respecto a las reacciones ante el discurso y ante lo que ha dicho el Financial Times e incluso su corresponsal, decían que directamente había entrado en la primera línea política, que pese a ser una institución que se suponía un poco apolítica, el rey Felipe VI había en este caso claramente adoptado un tono muy político. Decían también que su discurso no había gustado demasiado en Cataluña porque se consideraba que se había acercado demasiado a las tesis del gobierno. Le Monde en este caso sostenía una visión un poco contraria, ¿no? Un historiador defendía que Felipe VI, más que alinearse con el gobierno y con su estrategia, había elegido decir las verdades de la España constitucional y se había puesto del lado del Estado. El caso es que sí ha llamado la atención y muchos han resaltado eso, ¿no? Que el rey, digamos que ha defendido el imperio de la ley, la Constitución, pero quizá le ha faltado un poco de empatía o de mencionar a los heridos, a las víctimas, o de alguna llamada, alguna apelación a la concordia y al diálogo para intentar suavizar en esta crisis y esta tensión. Bueno, pues la prensa internacional que colocaba su foco así en el discurso del rey. Dice en las portadas de los digitales, Público.es, los observadores internacionales denuncian la operación de estilo militar contra el 1 de octubre, dice Público.es en su portada. En el Diario.es, el discurso del rey lima las diferencias entre el PDeCAT y Esquerra Republicana. Puigdemont acusa al rey de allanar las decisiones de Mariano Rajoy y el gobierno Puigdemont hace tiempo que vive fuera de la ley y la cordura. En Infolibre, en su portada, el Congreso lleva meses dando la espalda al debate sobre Cataluña. El Gobierno, en minoría parlamentaria, ha tomado decisiones relevantes sobre el 1 de octubre sin pasar por el Congreso de los Diputados. El Parlamento Europeo debate sobre Cataluña una semana antes de que Rajoy comparezca, incluso en la Cámara Baja. Las palabras del rey, ¿un discurso de parte o el único posible?, se pregunta Infolibre. Y es verdad, claro, es que el rey estaba haciendo un discurso de parte. Si se está debatiendo también sobre monarquía o república, pues al final, dices, en Cataluña, pues el rey no es que haya hecho una posición, no es que haya tenido una posición mediadora, más bien ha tenido una posición, digamos, para tratar de contrapesar la balanza, ¿no? Lista de iniciativas a favor del diálogo para resolver el conflicto en Cataluña, dice lamarea.com, que recopila las organizaciones y colectivos que están trabajando en pro del diálogo para evitar un conflicto mayor en Cataluña, y recoge las de la Coordinadora 25S, el Sindicat de Greuges, el sector publicitario, también agencias creativas han desplegado pancartas en las que ¿os acordáis que aquí comentó Emilio Silva, que por cierto un cariñito porque además estará escuchando la radio y le echamos de menitos ahora por la mañana, pero bueno, Emilio, ¿os acordáis que comentó cuando venía de camino y dijo, hay una pancarta colocada en un edificio en la Gran Vía que pone Parlem con una interrogación? Bueno, pues fue de una agencia de publicidad, la agencia de publicidad señora Rushmore. Era un llamado al diálogo ante la situación de Cataluña. Después el Colegio de Abogados también, la Abogacía de Barcelona y otras 9 entidades han constituido el miércoles una comisión para impulsar el diálogo. Después está Hablamos, Parlem, este grupo en Facebook, una iniciativa, movimiento que difundió una convocatoria que anima a reunirse el sábado 7 de octubre con ropas y lienzos blancos frente a los ayuntamientos de todos los municipios para hablar, cuenta lamarea.com. Son las portadas de los digitales. Y esto que estás escuchando es La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola.
we came from. They play silver melodies, and the kings and queens they ride. Por cierto, Mary, que no hemos elegido película. Lo cual indica que gana muchos enteros la jauría humana. Sí. No, esta semana ha sido especial. Y ya claro, está. Hay que entenderlo también en esos términos, porque alguien nos decía, oye, pero es que hay que poner el foco también en otros lugares, pero como habéis visto, incluso los digitales que suelen caminar en otra dirección a los grandes temas de la agenda setting, es que está todo, incluso lamarea.com, es que en este momento el asunto es de una enorme gravedad, de una enorme trascendencia. Es que nos preocupa el clima que se está construyendo en este debate, ¿no? Bueno, y que esta tensión, este problema, no solo va a afectar a Cataluña, va a afectar al resto del país y va a afectar a nuestra sanidad, a nuestra educación. O sea, al final va a ser un problema de calado, no solamente va a influir en una tensión política y demás, no. Según lo que ocurra, va a afectar también a nuestra vida cotidiana. Yo creo que es muy importante tener eso en cuenta y no minusvalorar lo que está pasando, porque lo que está pasando es grave. Es muy grave y dependemos de dos cabezas ciertamente irresponsables, así que hay que estar muy atentos y ver qué pasos de diálogo hay. Ya veremos si las convocatorias de Hablemos consiguen algo. Y luego está todo, porque luego además del debate que hay, esto plantea, o sea, más allá de lo legal y tal, plantea un montón de debates que son muy interesantes para este programa. Sobre los límites de la democracia, sobre el derecho a la autodeterminación, sobre las libertades, sobre la represión policial. Hay muchos asuntos que están flotando en el ambiente y que se convierten en temas en sí mismo, aunque el gran titular, el epicentro sea lo que ha ocurrido en Cataluña, pero digamos que si empezamos a separarlo, empezamos a fraccionarlo, tenemos otros muchos debates que son muy interesantes. O, por ejemplo, lo de las mediaciones. A nosotros que nos interesan mucho los procesos de encuentro, de diálogo, de debate, los procesos de paz, las conversaciones, las mediaciones, las propuestas de mediación de la Iglesia. Esto es una cosa también que nos llama mucho la atención. Hay un debate ahora muy interesante. Dice Tina, dice, oye, ¿alguien me puede explicar qué pinta en el lío catalán el Vaticano? Esos que sabrán de la vida y de sus realidades. Bueno, la Iglesia participa en muchas mediaciones, en muchos procesos de paz. De hecho, la Iglesia ha sido la que pidió a Zapatero, el Vaticano fue el que pidió a Zapatero que mediase en las tensiones en Venezuela. Y dice Hardy Useful, pues la Iglesia, el Vaticano, es que a la hora de repartirse las torrijas, aquí no quieren quedarse fuera de este asunto, dice, porque siempre les funciona. Y dice Tina, lo que viene siendo lo que yo les llamo los insaciables. Y luego esto demuestra lo importantes que son los tiempos. Entrevistando a gente en la calle, no muchos, varios de ellos nos reconocían que ellos antes no eran independentistas, que todo esto ha sido a raíz de las tensiones y las malas relaciones que ha habido entre Cataluña y el resto, y el gobierno español, ¿no? Entre la Generalitat y el gobierno español, porque no es justo decir que catalanes y el resto de españoles pues nos llevamos mal, ¿no? Pero los tiempos son muy importantes. Y lo que está demostrando esto es que a lo mejor si hubiésemos optado por otro tipo de sistema, por otro tipo de diálogo, por otro tipo de oportunidades que hubiésemos brindado a Cataluña, a lo mejor no estaríamos aquí. Una de las personas que entrevistamos dijo, es que yo hubiese apostado por un sistema federal. Dice, si el Partido Socialista lo hubiese hecho, porque yo creo que además ella era expotante del Partido Socialista, dice, yo lo hubiese aceptado. Dice, pero ahora ha llegado a un punto en el que yo no puedo aguantar esto. Y yo tengo que ver otras posibilidades. Entonces, los tiempos son muy importantes en política y es algo que este gobierno no ha entendido. Y si no empieza a entender ahora, vamos pues a algo muy preocupante. El problema es que se va a ofrecer respuestas cuando ya es demasiado tarde, porque todas esas iniciativas ya llevamos años escuchando hablar del dilema catalán, pero unos entre que no se lo han creído y otros que no han querido escucharlo, ahora cualquier solución es yo estoy de acuerdo con lo que decía Federico Mayor Zaragoza, es mejor evitar la palabra nunca es posible, porque siempre estamos a tiempo, pero ahora ya estamos en un territorio diferente. Y en parte tiene que ver también con los zorrocotrocos que tenemos delante, porque claro, es eso, si tú el planteamiento tiene que pasar a través de un tipo como Xavier García Albiol para llegar a Madrid, pues lo que va a llegar está tamizado por su zorrocotrismo. Si le añades que quien lo va a recibir es Soraya Sáez de Santamaría o cualquier otro abogado del Estado del Gobierno, o Mariano Rajoy, que está más pendiente de lo que el Marca o la Vuelta Ciclista a España le pueda regalar esa noche, a partir de ahí, entre la desidia
si encima el rey tiene que mediar con su planteamiento en un asunto que le afecta directamente, pues estamos listos, ¿no? O sea que estamos rodeados por todas partes de insensatos. Bueno, Nacho Escursel nos envió un mensaje. Pero no sé por qué no lo he escuchado, creo que no lo he conectado correctamente. Nacho Escursel, que por cierto tengo que dar las gracias porque qué majo que eres, qué generoso. Cada vez que tenemos un problema tecnológico nos ayuda a resolverlo. Y ayer consiguió resolverle a Pai, que tenía un problema con el ordenador, y consiguió resolvérselo a distancia. Cómo nos gusta la gente que está preparada en su trabajo, cómo nos gusta la gente que sabe las cosas que hace, porque nos gusta la organización de Cataluña que hiciste ayer en la cena que hicimos allí en Barcelona. Nos gusta las habilidades técnicas que tenéis también muchos de vosotros. Esto nos deja a nosotros en un mal lugar, yo creo. Cómo nos gusta la gente cuando sabe lo que hay que hacer. Y, en fin, por eso en este programa creemos en la inteligencia colectiva. Ahora sí, Nacho Escursel. Buena Resistencia. ¿Por qué no empezamos a utilizar banderas transparentes para que cuando te envuelvas en ella todavía seas capaz de mirar aquello que tenés fuera? Silver melodies, and the kings and queens they write their dreams on silver pages. Dice el Notas en internet, dice, pues ¿por qué no se verían? Así que banderas zorrocotrocas, aboga Espronceda, todos con bandera blanca, dice Malagón, simplemente o 100% Nacho Escursel, 100% Nacho Escursel, y yo también suscribo, me gusta. Banderas transparentes y sin ropa debajo. Y así las cosas. No me mires así, Merijo, no te he dicho nada malo. Es que este programa... Oye, no sé, este programa se está volviendo un poco conservador, ¿eh? A ver si... tampoco... En fin, bueno. Ya. Cataluña te confunde. Cataluña te confunde. Bueno, nos vamos a marchar. Oye, Emilio, Nacho, ya me has puesto si estás ahí. escuchando esto, Emilio, no estás solo. Sí. No lo estás, ¿vale? Emilio, un abrazo muy fuerte. ¿Por qué te has ido? Eso digo yo, que me has dejado solo aquí con la de la cucharilla de plástico. Bueno, no, que haremos una sección con Emilio, tenemos que sentarnos a planificarla y a organizarla, así que hoy le hemos dejado descansar después del viaje, que encima se ha metido una paliza el pobre toda esta semana, así que, bueno, muchísimas gracias, Rubén, Nacho, Íñigo, Dr. Jekyll, Ian, Olga, Aliz 58... de Loane, Mamen Páez, Susana, Frau Cánica, Asunix, tantos y tantas amigas, Sergio Vinuesa, un abrazo muy fuerte, Sergio. Tantos y tantas amigas que se conectan a esta hora y que forman parte de esta gran familia cafetera y a los que os agradecemos de corazón vuestra ayuda, vuestra generosidad y vuestro cariño. Si estás escuchando esto allí donde estés, en cualquier lugar del mundo, puedes estar sentada en tu cama con los auriculares o paseando por la calle o cerca de nosotros, o quizá muy lejos, pero formamos todos parte de, es así, una gran nación llamada La Cafetera. Si escuchas esto, no estás sola. Adiós, adiós, Mary, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.